El episodio 1168 del anime de One Piece nos dejó ver con detalle un elemento del Harley que en el manga no era muy claro: los grabados que tiene el círculo central de su portada. Tenemos un árbol central, con el sol a la izquierda y la luna a la derecha. Este dato es completamente crucial para conectar un montón de cosas en One Piece. El texto Harley, múltiples profecías que se han mencionado antes, incluso el saque de Binks. Acompáñame en este video de análisis para descubrir cuál es el papel del sol y la luna en la mitología de One Piece. Quisiera comenzar hablando del sueño de Luffy, ese misterioso anhelo al final de la aventura de nuestro protagonista, pero también uno que era compartido por el rey de los piratas Goldie Roger, y quizá por Joy Boy en tiempos antiguos. Es imposible realmente saber por ahora qué es exactamente el sueño de Luffy, pero la noción que quiero compartirles es que no vean esto como algo figurado. Es decir, el sueño de Luffy, desde mi punto de vista, podría no ser una meta como tal, sino un sueño literal. Creo que Luffy ha tenido una visión mientras duerme y quiere que esa visión se vuelva realidad. Todo lo que la gente pueda imaginar existe en la realidad, según dijo el misterioso físico Willy Galon. De manera que esa visión que Luffy ha tenido debe existir de alguna manera. Estoy mencionando este tema porque, de acuerdo con el texto Harley de Elbaf, durante el Segundo Mundo, la gente de la Luna tuvo un sueño, y la gente de la Media Luna también. Creo que todos estos sueños se relacionan y son en realidad la misma cosa. Y esto precisamente tiene todo que ver con la portada del Harley. Verán, creo que todos notamos que el círculo central de la portada alude directamente al mural del árbol Adam. Un árbol en el centro, con el sol a la izquierda y la luna a la derecha. Bien, ahora recordemos que Ripley nos dijo que los gigantes creen que este mural fue el sueño de un niño. Si conectamos los conceptos, entonces ese niño o niños que dibujaron el mural estaban plasmando algo que vieron en sus sueños. Por tanto, quizá el sueño de Luffy es precisamente lo que vemos en el mural de Elbaf. ¿Pero a qué me refiero específicamente? Claro está, a la aparición del sol y la luna, y en específico a que en el sueño, el sol y la luna llena estén visibles en el cielo al mismo tiempo. Esto es algo físicamente imposible en nuestro mundo, y por eso hay reacciones tan diversas cuando ya sea Luffy o Roger han mencionado el sueño. Porque ¿cómo sería posible lograr algo así? Que el sol y la luna estén al mismo tiempo brillando en lo alto del cielo. Y aclaro, no estoy hablando de un eclipse. Seguramente los eclipses en One Piece no son del todo infrecuentes, igual que en nuestro mundo. Y en un eclipse de sol, lo que hace la luna es ocultar al sol desde la perspectiva de alguien en la Tierra, no brillar al lado de él. Entonces, con esta idea en mente, podemos especular que cuando el Harley en sus 3 mundos habla de una reunión que no ha podido suceder, esa es precisamente la reunión entre el sol y la luna. Entonces, ¿será literalmente, como digo, que los astros se vean al mismo tiempo en el cielo? ¿O es algo más simbólico? Antes de responder a eso, quisiera traer a la conversación más pistas sobre la dualidad del sol y la luna en eventos y textos importantes de One Piece. El saque de Binks es probablemente la canción más importante en One Piece. Nos narra la historia de una tripulación pirata que partió de un lugar desconocido con el objetivo de entregar el saque. Ellos van teniendo aventuras y disfrutando el viaje, mientras el sol ilumina el paisaje. Las referencias al sol son diversas al comienzo de la canción, pero luego tenemos un punto de inflexión: la llegada de una tormenta y una amenaza para los protagonistas de la historia. Una frase muy importante dice: si te acobardas, este podría ser tu fin, pero no es como que el sol de mañana no vuelva a salir. Luego de esto, la canción nos lleva a la noche y la simbología cambia. A partir de este momento, quien brilla en el cielo es la luna. De manera que podríamos decir que el saque de Binks tiene 2 partes: la parte de día, dominada por el sol, y la noche, dominada por la luna. Pero estos 2 elementos nunca se encuentran, están naturalmente destinados a estar siempre separados.
Incluso la idea de que el Sol y la Luna ni siquiera se conocen se ha dejado entrever un par de veces. Para notar esto vamos a la profecía que Kozuki Toki exclamó antes de morir. La Luna no conoce el amanecer, ¿sabes? Si ese deseo llega a cumplirse, en 2 décadas, durante la noche hilada por la luz de luna, se proyectarán 9 sombras. Entonces, conocerás el brillante amanecer. La profecía alude directamente a la idea de que la luna no conoce el amanecer. Y en japonés está escrita de manera que se entiende que una persona le estaba hablando coloquialmente a otra sobre este hecho. Dado que estos versos fueron con toda seguridad extraídos por Toki del diario de Oden, en mi opinión, algo o alguien en Laugh Tale le habló directamente a Oden y le contó sobre esto, sobre que la luna no conoce el amanecer, pero que en 2 décadas aproximadamente, esto dejará de ser así, lo cual concuerda con el final del tercer mundo del Harley, donde se espera que aquellos que no han podido encontrarse lo hagan al fin. Otra referencia a la luna desconociendo al sol, aunque es más sutil, viene de la saga de Skypiea. La gente de las Islas del Cielo conoce muchas cosas. Saben sobre las frutas del diablo y su clasificación en Paramecia, Logia y Zoan. Conocen el Kairoseki e incluso tienen detalles sobre su composición química y cómo se forma. No son una tribu aislada sin conocimientos, pero aún así hay algo que no conocían en lo absoluto: la goma. En él no entendía por qué el cuerpo de Luffy era resistente a la electricidad, y cuando él le explica que es porque es de goma, sigue sin entenderlo, no sabe a qué se refiere. Y de igual manera, cuando Usopp intercambia objetos del Mar Azul por Dials con la gente del cielo, estos estaban maravillados por las ligas de goma, al punto que hicieron un parque llamado Wagomuland, o la tierra de las ligas de goma. El desconocimiento de este material es simbólico, pues el dios del sol Nika tiene precisamente las propiedades de goma. De nuevo estamos ante una referencia de que la luna, en este caso, la gente del cielo, que desciende de una civilización lunar, desconoce al sol, al dios Nika. Con esta información entonces podemos entender por qué en la portada del Harley aparecen el sol y la luna. El texto nos cuenta la existencia de 3 eras, en las que civilizaciones prosperan de cierta forma, y al final hay cataclismos que marcan el fin de un mundo y el comienzo del otro. En todos esos cataclismos, ciertas personas o entidades no son capaces de reunirse. Ese es el tema central de los 3 mundos. La reunión que no se pudo llevar a cabo, pero que seguramente al final podrá ser. Por tanto, es lógico pensar que la portada refleja esa temática central y la reunión va a ser la del sol y la luna. Ahora solo tenemos que descubrir qué tan literal es esto y qué importancia tiene. Pues como dije antes, una interpretación muy directa sería que el sol y la luna brillen en el cielo al mismo tiempo, o habrá quienes quieran pensar en un eclipse. Pero debe haber algo más allá, un simbolismo narrativo de la reunión de personas de alguna promesa del pasado. Este tema de la reunión también se abordó en la saga de Skypiea, con la historia de Noland y Calgara, 2 personajes que se hicieron grandes amigos y prometieron volverse a encontrar. Sin embargo, las circunstancias fueron tales que Noland, al llegar de nuevo a la isla de Yaya, no pudo reencontrarse con Calgara, y él a su vez desde el cielo no logró proteger a su país para poder seguir sonando la campana dorada, indicando a Noland el camino hacia la ciudad. De manera que aun y cuando mi teoría de que en el sueño de Luffy él vio al sol y a la luna al mismo tiempo en el cielo, y eso es parte de su deseo al final del camino, solo es un simbolismo de un encuentro mayor, es decir, 2 civilizaciones o descendientes de ellas que deben encontrarse otra vez. Desde mi punto de vista, si estamos hablando de civilizaciones del sol y la luna, lo más evidente va a ser lo que sigue: que haya una historia que conecte a la gente de la luna, de la ciudad Birka, o quizá una civilización todavía más grande que incluya a Birka, con el próspero reino del pasado al que todos conocemos como el reino antiguo. Según nos ha dejado entrever Vegapunk, el reino antiguo tenía un sol como fuente de energía, un poder capaz de potenciar tecnología de alcance inimaginable.
Curiosamente, la luna también tenía tecnología avanzada. Y por lo tanto se me ocurre que la razón de que desde tiempos ancestrales exista un deseo de que el reino antiguo y la gente de la luna se reúnan es porque en el pasado todavía más ancestral, ambos pertenecieron a una misma civilización. Hace poco hice un video en el que sugerí que el encuentro entre el Sol y la Luna podía tener un tinte romántico. Te lo dejaré en la descripción por si quieres revisarlo con detalle. Ahí abordé el tema de la princesa de la luna, que se ha mencionado únicamente por ahora en el contexto de la tonada que Kozuki Hiyori toca en el shamisen, pero que yo creo que alude a un personaje existente en One Piece, una princesa de la civilización lunar que con toda seguridad tendrá similitud con la leyenda japonesa de la princesa Kaguya. Relacioné a este personaje con Nefertari Vivi, y sugerí que era posible que el sol fuera representado por Sabo, que es usuario de la Mera Mera no Mi y conocido en la actualidad como el Entei o Emperador de las Llamas. Yo tengo la teoría de que la voluntad de Ace, y ahora de Sabo, representa al rey del antiguo reino, a quien yo considero que se revelará en el futuro como hermano jurado de Joy Boy, y que en ese tiempo precisamente llevaba como título Entei. Por tanto, el encuentro entre Sabo y Vivi podría ser esa unión que se ha esperado desde tiempos ancestrales. Pero ¿por qué es importante eso? Bueno, creo que para entenderlo es necesario voltear a ver el simbolismo de Calgara y Noland. Su historia no solo se trata de una promesa entre dos amigos, en realidad era una amistad entre culturas, la tripulación de Noland y los Shandians. Ese vínculo fue tan fuerte que afectó a la voluntad de sus descendientes. Los Mont Blanc tenían esta inquietud de encontrar la ciudad dorada sin saber en realidad todos los detalles. Los Shandians libraban una guerra por recuperar su hogar, pero a la vez por hacer sonar de nuevo la campana. Ese anhelo del pasado persistía en el futuro, aun y cuando los detalles no fueran claros. Y creo que acá será lo mismo. Especulo que quizá Oda nos tiene preparada una narrativa en donde hace mucho tiempo, quizá antes del primer mundo del Harley, había una civilización próspera. Pero por alguna razón se separó en dos. Unos se fueron a la luna y otros se quedaron en la tierra. Quizá hubo dos personas que después de esa separación juraron volver a encontrarse, pero no solo ellos dos, toda su gente quedó separada. Amigos, familiares se aislaron unos de otros por causas desconocidas, quizá por algún cataclismo, y prometieron reencontrarse alguna vez. Para que esta narrativa funcione, Oda debe darnos una historia impresionante. Y pongo de ejemplo otra vez a la saga de Skypiea, en donde Oda nos desarrolló muy bien la amistad entre Noland y Calgara. Pero no solo eso, también tuvo que desarrollar el anhelo de sus descendientes, de Cricket y Wiper, para que así se sintiera satisfactorio el momento en el que Luffy vuelve a tocar la campana después de 400 años, de manera que Cricket lo puede escuchar desde el mundo de abajo, así que la promesa termina cumpliéndose aun y cuando aquellos que la hicieron originalmente ya no vivieron para verla cumplida. En la actualidad el rey Cobra le encomendó a Sabo llevarle un mensaje a Vivi y a Luffy. De hecho, debido a esto, quizá algunos pensarán que el sol y la luna que deberán encontrarse sean Vivi y Luffy, y realmente no considero del todo errónea esta interpretación, pues siento que este encuentro del sol y la luna realmente abarca civilizaciones enteras y múltiples personajes. Desde países que simbolizan a la luna, como el de los Minks y el clan Kozuki, hasta las que representan al sol, como los Gyojin y los Buccaneer. Si toda esta teoría es verdad, entonces podemos predecir la existencia de un reino antiguo, todavía más próspero que el hogar de Joy Boy, y más antiguo. Ese reino era una de dos mitades, la luna es la otra parte. Esa reunión no se pudo dar ni en el primer mundo, ni en el segundo, pero seguramente se dará al final del tercero y marcará el inicio de una nueva era. Creo que esta narrativa además concuerda bastante con la teoría que he presentado en el pasado de que el Harley no nos está contando toda la historia, y que antes del primer mundo existía algo a lo que yo le llamo el mundo cero, básicamente el prólogo de este gran cuento. Si el mundo del pasado temía al poder del reino antiguo, es muy natural que el reencuentro entre ellos
y una civilización lunar que también es avanzada, fuera algo que la Alianza de 20 Reinos considerara que debía ser detenido a toda costa, entendería que personajes como lo es Imu quisieran evitarlo, porque de otra forma sería básicamente imposible que pudieran controlar al mundo entero. Si el reino antiguo ya era una gran amenaza, ahora imagínense al reino antiguo aliado con la ciudad Birka. Por el momento, dejo este video aquí. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Me encantará leer todas tus teorías con respecto al tema. Además no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas mis videos futuros sobre One Piece. Agradezco mucho a los caballeros de Enel, Federico Juárez, Miguel Cuda, Lucas Núñez, Waldo, Chofócrates, Roberto Sea, Hanna Hananomi, Brian Kirsinger, Emi, Leaxcu, Cinques Hermoso, Mane, Facundo Elizondo, Safudel Stevens, Luis Arnott, Jack Gamer, Lucas Arriola, Gonzalo Cazorla, Luffy de Monkey, Andrea Sanabria, tú, Gabriel Agustín Riquelme, Akira el Metalero, Towi G, El Chibi, David Nafa García, Maximiliano Emanuel Acosta, Javito 1987, Agriel Vale, S. Clagman, Hernán N. Arriola, Ramón del Malvar, Nomi, Matías Banuera, A. Martín Cabral, David, Brian Chávez, Gastón Santiago Parada, Cobrador, Crisoan, Jan Petersen 17, Avi Velázquez, Nicolás Olote, Reina Morazavia, Kilbits 94 y Mr. Primodeos, así como a los comandantes Zinc, Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, David Ginas, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván Agustín, Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Josep de Yolide, David Dionisio, Oscar 25, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, Tiago Suárez, Ari Aguilar, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Tich, Ángel Salazar, Yat, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Skype el mejor arco del mundo, Fabián Coelho, L. Gabriel Peña, Jesús Novelo, Amin Martínez, Paulo Ulises, Ay pero que rico, Zungol, Neo Mastery, Minor Alonso, Helic, Mauricio Ortega, Abraham SL, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Edna Neme, Furia de Roja, Andrew Haza, Adro, X, José Román, Big Buda Moreno, Laura Alejandra de Silva, Alejo Can, Juan Trejo, Pericochelo, Carlos Sea Fantasma, Saúl Iscaro Landeros, Melkor, Saturno Play, Daniel, Chao Papá, Daniel MTS, Mr. Revillot, Coro, Omi, César Armando, García Villacorta, Lalo, Trapito Sensual, Hercook, Juan Cruz Curto, Kevin Dinarte, Manny Rodríguez, Señor de Crowley, Jeremy H, José Guadalupe Hernández y Daniel Álvarez, así como a todos los Piratas Inc. Si quieres unirte a los miembros en cualquiera de sus niveles, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por tu apoyo y por llegar hasta el final de este video. Nos vemos a la próxima.